Bueno, en el Gallo de Oro yo tenía un tísico, jugando todos baraja, todos, ahí el azar es muy importante. Tenía yo un tísico al que le estaban dando su medicina, lo quitaron y pusieron un gordo que estaba siempre rompiendo nueces. Es toda la diferencia. Entonces, pero ¿cuál Rulfo? Y después ¿cuál Fuentes y García Márquez? A propósito, muy aparte, soy tan limpio, no conozco no tengo un poquito de inquina yo. García Márquez, como Fuentes y como Sabines, miren la diferencia que es el individuo de su obra. Aquí hemos visto uno de los cuentos más bellos que yo conozco en español. Es de un tipo despreciable que ha militado en todos los partidos, ha sido chaquetero en todos los sentidos, en todos, pero qué cuento más bello, aquel de los pálpitos del coronel. ¿Quién se acuerda de los pálpitos del coronel? Una persona y dos. No, si les digo que me encanta un auditorio virgencito, bueno, bellísimo. No es cierto que no le gustó ¿y sabe de quién es? ¿Usted sabe de quién es? Mejor, es un tipo asqueroso. Ahora, Sabines, diputado del PRI, el PRI le dio todo en materia económica, nomás que se iluminara. García Márquez tiene una proclividad a acercarse a los de allá arriba. Se ahijó a Castro, a Clinton, el presidente de México, a Salinas. Allí veo a los intelectuales orgánicos despreciables. No hablo de su obra, despreciables. Monsiváis, Iván Restrepo, García Márquez, Salinas y ¿cuáles otras figuras públicas? No me acuerdo. El poder, si son tan grandes en su escritura, ¿qué diablos andan buscando en gente de poder? Si ellos lo tienen en lo que se refiere a la escritura, pero así son de pequeñados, así son de pequeños. Entonces yo desprecio esa serie de gentes y veo que este hombre ha tenido unas honras. Su obra es grandísima, casi tan grande como la de Rulfo, y además dice, me inspiré en Rulfo, pero Rulfo, por fortuna, su proclividad al chupe no lo acercó al poder. Una vez que le dieron un homenaje, no recuerdo el año, la regó feo, porque habló pestes del ejército y entonces quedó quemado y ya nunca más homenajes a Rulfo, pero ya estaba por morirse. Entonces, he leído toda la obra de García Márquez y con excepción de la última que se me hizo asquerosa, El paidófilo aquel, ya saben ustedes, Memorias de mis mujercitas tristes, fuera de esa que me parece ya muy decadente, qué obra. La penúltima, aquello de, ¿qué dice? El amor. Y otros demonios. El amor y otros demonios ya no es el del principio, pero en fin, hay autores que deberían retirarse a tiempo. Uno de ellos, el caso para mí patético, es el de Agustín Yáñez. Hizo su obra maestra Al filo del agua y después, ojerosa y pintada, las tierras flacas, las tierras gordas, ¿cómo se llama? Ojerosa y pintada es la del taxista. Entonces ya lo que sí se le alaba es
el valor de decir, después de hacer su obra maestra, no quedarse callados. Y eso le achacan a Rulfo, que después de Pedro Páramo, ni una página más. Por ignorancia le dicen que falta de valor. Yo sé por qué, ya no podía, yo sé por qué, y no viene al caso. Ya no podía, ya su organismo no podía, ya no. Es como ahora García Márquez, exigirle que escribiera algo, él tampoco podía, nada más que lo de García Márquez no se lo buscó él, y Rulfo sí. Entonces, me pudre ver que hombres tan grandes en su obra son tan pequeñajos en su perfil psicológico, andan buscando, vamos a decir, pecho, de los Clinton, de los Castro, de Salinas. Quito Castro porque lo ensucio con estos otros nombres. Y de los sudamericanos prácticamente todos, para estar, ni modo que engrandeciéndose con Salinas. Esos los Monsis y los Dehesas y demás miserias, pero no García Márquez. Pero así se empequeñecen estos individuos. Bueno, por fortuna, Rulfo, como les digo, yo fui su can, anduve con él cuidándolo y hasta me peleé por allí. Dirán ustedes, ¿a poco le sabes? Yo fui boxeador, tengo las manos medio fregadas por eso. Entonces, hice tuve un agradecimiento bárbaro, porque cuando me estaba muriendo de hambre al llegar a México, me regaló 15 pesos. Me llevó con Rulfo otro al que le debo muchísimo, y por lo mismo no escribo nada sobre él, porque es asqueroso el ponerse a alabar a alguien. Al que tanto le debo es Manuel Carvalho, que acaba de morir también. Y él me llevó con Rulfo. Rulfo empezaba ya en su declive, no como escritor, sino como humano, porque se relacionó, imagínense con quién, con el Indio Fernández. El Indio Fernández lo enseñó pues a tomar agua mineral, a tomar agua de la llave, a tomar agua serenada. Indio Fernández, sí, no solo el Indio Fernández, todo el puro chupe. Bueno, ya empezaba mal Rulfo allí, pero me dio 15 pesos y con eso yo quise a un ser humano, no digo a un hombre porque quise a un ser humano muchísimo. Qué bueno que él prefirió de amo al licor y no como este otro, pero su obra, la de todos ellos, maravillosa, grande. Muy entre paréntesis, y que ahí les va un eructo apestoso de mi boca. Hay una revista de ¿cómo se llama? Cuadernos Americanos, de Silva Herzog, una revista maravilla, así de gruesa, que aparecía cada tanto, no me acuerdo cada cuánto, pero era lo mejor que se publicaba en Iberoamérica. Y una veintena de páginas se dedica a contrastar dos novelas de realismo mágico que, dicho a lo iberoamericano, de lo real maravilloso, Pedro Páramo y una tal, lo de menos quien lo escribió, una tal Mala Fortuna y Pedro Páramo, una veintena de páginas desglosando las dos. Y qué grande es Pedro Páramo. Aquí ahora voy, no sé cómo vaya a ser el mecanismo, pero voy a decir antes esto a manera de contexto. La poesía, porque esta obra
es pura poesía. Y donde hay un poco de novela, que no tiene el hálito, el lan que se dice en francés, de poesía, no lo voy a leer. Por ejemplo, la plática de unos arrieros que dicen: me dolió mucho el muerto porque me hizo los juanetes más doloridos. Eso no lo voy a... Hay tanto que leer en Pedro Parán que eso lo suprimo. Es pura poesía, pero como está tan desprestigiada, la prosa poética, dice muy poco, pero con palabras rebuscadas de Rosicler y de prosopopéyica y demás. Esa prosa poética es horrorosa, pero aquí es una poesía de situaciones, no tiene las grandes palabras que por sí mismas fueran poéticas, no, las situaciones son bellísimas, es pura poesía. Entonces, acuérdense de esto, y les he platicado cuando teorizamos acerca de la poesía. Hay dos lenguajes, dos clases de lenguajes, ¿alguien se acuerda? Hoy vamos a participar todos, sí. Connotativo y denotativo. Connotativo y denotativo, ¿y cuál es la diferencia de uno y otro? Que uno es para el poema y otro para la prosa. ¿Cuál es para cuál? El connotativo. El connotativo es para el poema. Para el poema, el denotativo es para la prosa. Y puse yo hace tiempo un ejemplo que ese nos dice todo, la palabra sueño. ¿Quién la puede explicar en el lenguaje, en ambos lenguajes? Miren, sueño. Un filósofo, un médico, un hombre que va a utilizar el lenguaje denotativo dice: sueño es esta función del organismo que sirve para regenerar las células. Sueño es esta condición del hombre que la necesita durante la noche, y si no duerme bien, anda todo neurótico como el fulano, todo esto. Ese lenguaje es el de la razón. Ese lenguaje es el de la lógica, y precisamente necesita lógica porque es el ensayo de un filósofo, es el ensayo de un científico. Tiene que ser claro, categórico, tiene que llegar a la mente, a la razón del individuo. Esa es la base de un lenguaje denotativo. El ensayo de cualquier científico, filósofo, o entre nosotros en la comunicación de todos los días. Anoche me fue de la fregada porque dormí muy tarde y oí los gatos en la azotea. Es el lenguaje con el que nos comunicamos entre los humanos, que va de una razón a otra razón. Un ensayo de esta naturaleza, de un filósofo, de un científico, puede traducirse, puede decirse de otra manera, según el filósofo, según el escritor, puede decirse de un modo o de otro y traducirse y decir lo mismo con otras palabras. Se puede aquí hacer una explicación sobre lo que es el amor, una tesis que va a la mente, a la razón. No hay sentimiento, hay razón. La otra, el otro lenguaje, el connotativo, usa también la palabra sueño, pero allí tiene una connotación altísima, no va a la mente, no va a la razón, es el lenguaje del poema, es el lenguaje que tiene un temblor único y es una pieza única.
creada por un individuo único en un momento único. Esa obra única nadie la puede traducir, nadie puede decirla con otras palabras. Ese es un edificio sólido que no puede aguantar parches ni mucho menos. Se dice que el poema es como una especie de mariposa hermosísima, nada más que no aguanta encima un granito de lógica, no aguanta. Por ejemplo, estos horrorosos poemas, entre comillas, que estuvieron muy de moda cuando las satrapías, cuando las dictaduras. Tengo libros enteros de poemas, que no lo son, contra los Somoza, contra el de la República Dominicana, ¿cómo se llama? Bueno, contra todos ellos, Pérez Jiménez, todos ellos, poemas incendiarios. Eso no es poema, son versos salidos de una exasperación, y todos con un contenido político, y el poema no resiste contenido político. La diferencia entre el ensayo que va a la lógica, a la razón, a la mente, y el poema es que él es sentimiento, no lógica, puro sentimiento, y desde el sentimiento del poeta se transmite el sentimiento al receptor. Allí hay sentimientos como amor, pasión, emociones. Allí hay lo humano intransferible, no se puede cambiar, y la forma del poema tiene dos elementos. Tiene la rima, que a estas alturas del verso libre ya quien utiliza la rima, pero en fin, la rima, esa no es importante, al grado de que Sabines ya no usa la rima, sobre todo el Cholo Vallejo, maestro de todos, no usa la rima. Pero lo que es indispensable, lo que le da un temblor único, lo que le da vida, un color de vida y de amor y de sentimiento, lo eléctrico de estas palabras en este edificio, en esta edificación única que es el poema, es el ritmo interior, el ritmo. Este solo se lo puede dar el poeta, y solo uno lo puede percibir. Ahora, este es muy importante. El poema, cree uno que lo va uno a captar con facilidad el poema. No, como la música. Es muy fácil que les guste un bolerito, o en música que llaman instrumental, algo bailable o algo que sirve para amenizar una reunión de sábado. Es fácil esa música, pero va. Y demás, el clavecín bien templado, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos? Se me olvidaron. Todo esto es difícil, pero cuando uno lo capta, ya se internó en uno, se internalizó, dicen otros, y ya es parte de uno. Esto no es fácil, cierta música. Pues pueden agarrar una musiquita, que las zapatillas rojas y que las botas no, eso es un albur. Todo esto es fácil, pero la verdadera música no. El libro, la novela, pueden ustedes leer novelitas así facilonas sobre Lola la trailera, o Lola ese señor Pérez Reverte y demás, fáciles de leer, pero traten de leer ¿cómo se llama? El diario del estudiante Torres, ¿cómo se llama el autor? Eso es difícil, pero eso es lo que vale. Quien ha leído todo, Proust,
La búsqueda del tiempo perdido, todo Proust, los hermanos Karamazov, son obras que cuando uno cree que son fáciles y las va a meter en su mente con facilidad, no, muy difíciles. Así el poema. Cualquiera, como les digo, está estacionado en lo que llama poema. El seminarista de los ojos negros, porque dejó Juan la bebida, por mi madre bohemios, la chachamicaila, porque dejó Juan la vida, eso ya lo dije. Todo eso son versos sentimentaloides, como me dan pena las abandonadas, que van arrastrando un coche y purgando un niño, algo por el estilo. Todo eso fascinante, sentimentaloide, no es poema. Se necesita captar a César Vallejo, a Sabines, algunas cosas oscuras de López Velarde, que no es tan oscuro como estos, pero hay algo, aquello de el desencanto profesional con que saltan del lecho las prostitutas. No recuerdo el resto. Tiene su San Isidro Labrador, muy difícil de entender. Ese es poema, no porque no se entienda, sino porque tiene ese temblor eléctrico de las palabras embrujadas del connotativo. Entonces, esto es lo que hay en Pedro Páramo, pero no es poesía de palabras bonitas, no. Por ejemplo, dice la mamá al joven Pedro Páramo llorando: han matado a tu madre. ¿Y a ti quién te mató, madre? Perdón, han matado a tu padre. Lucas Páramo: han matado a tu padre. ¿Y a ti quién te mató, madre? Allí no hay nada, no hay palabras hermosas, exageradamente hermosas como Rosicler. Han matado a tu padre. ¿Y a ti quién te mató, madre? Vean cómo la poesía no está en la palabra simple, sino en una situación en donde cabe todas las sugerencias. Está pobre y está muerta en alguna forma. El que cuando lean Pedro Páramo verán esto. Has oído, dice Edviges Diada, has oído el rumor de un muerto. No es así, pero has oído algo extraordinario como el correr de un caballo de un muerto. No, nunca. Más te vale, más te vale. Páginas adelante, más te vale, hijo, más te vale. Páginas adelante, la secuencia se fue al caño. Esa es la maravilla, que una muerta cuenta de un muerto, el caballo muerto de este hombre, que ya el tiempo no vale nada, ya no hay presente, no hay pasado, todo es simultáneo. Después de esa situación embrujada de Edviges Diada, ya muerta, platicando con un vivo, Juan Preciado, viene otra, ¿qué tal? Damiana Cisneros. Y así, pura poesía, una poesía, podríamos llamar, sin que lo sea, necrofílica, la muerte, los ecos, los murmullos. Esto es Pedro Páramo, esto es poesía limpísima. Antes de leer algo de Pedro Páramo, ¿quién puede opinar lo que es poema y lo que es la novela Pedro Páramo? Y cada uno de estos libros que donó el médico Octavio Medina lleva detrás un 500. Si no los intereso por eso, ¿quién tiene alguna opinión sobre Pedro Páramo? Sí, espéreme, compañera. Mire, el compañero, sí, diga usted.
pues la forma magistral de que es una novela narrada por muertos Sí, y con unos cuantos vivos nada más. y sí, no se acuerda más o menos cuántos vivos, porque aquí lo dice, Creo que son 3 vivos. ¿No? 5, aunque dice, y algunos más, los 2 hermanos, la mamá de él o de ella, Juan Preciado, y Viva hasta que se murió, qué inteligente soy, Viva hasta que se murió Dorotea, porque está viva en la noche de Juan Preciado. ¿Algo más? ¿Algo más? Sí, pues sí, se me hace pues, algo muy, muy mágico la forma en como lo logró narrar. Se me ocurre esto, sí, pásenme por favor, se me ocurre esto. Voy a leer un trozo, el que sigue de lo que hemos venido leyendo, y sobre ya sea sobre todo Pedro Páramo o concretamente sobre esto, lo que puedan opinar. A Eduviges Diada fue a decirle Miguel Páramo que se le perdió Contla. Dice, debo estar borracho. No, estás muerto, le dice Eduviges, gracias que viniste a comunicármelo. Esto se lo cuenta a un vivo, Juan Preciado, y luego, ya muerto Miguel Páramo, lo que ocurrió en Comala. Acuérdense, es Comala, Contla, y cerca de Comala, la Media Luna, hacienda donde vive Pedro Páramo. Entonces, ¿y a ti quién te mató, madre? Oigan esto. A ver quién dice esto, que es obvio. Hay aire y sol, hay nubes. Fíjense ustedes, no va a haber una sola palabra de esas que pueden ser reputadas como prosa poética. No, común y corrientes, pero es una altísima poesía lo que se narra aquí, fíjense, lo que se expresa aquí. Hay aire y sol, hay nubes, allá arriba un cielo azul y detrás de él tal vez haya canciones, tal vez mejores voces, hay esperanza en suma, hay esperanza para nosotros contra nuestro pesar, pero no para ti, Miguel Páramo, que has muerto sin perdón y no alcanzarás ninguna gracia. El padre Rentería, esto lo dijo Rentería, o lo pensó, el padre Rentería dio vuelta al cuerpo y entregó la misa al pasado. Se dio prisa por terminar pronto y salió sin dar la bendición final a aquella gente que llenaba la iglesia. Padre, queremos que nos bendiga. No, dijo moviendo negativamente la cabeza, no lo haré. Fue un mal hombre y no entrará en el reino de los cielos. Dios no tomará a mal, Dios me tomará a mal que interceda por él. Lo decía mientras trataba de retener sus manos para que no enseñaran su temblor, pero fue. Aquel cadáver pesaba mucho en el ánimo de todos. Estaba sobre una tarima en medio de la iglesia, rodeado de cirios nuevos, de flores, de un padre que estaba detrás de él, solo, esperando que terminara la velación. El padre Rentería pasó junto a Pedro Páramo, procurando no rozarle los hombros. Levantó el hisopo con ademanes suaves y roció el agua bendita de arriba a abajo, mientras salía de su boca un murmullo que podía ser oraciones. Después se arrodilló y todo el mundo se arrodilló con él. Ten piedad de tu siervo, Señor. Que descanse en paz. Amén, contestaron las voces.
y cuando empezaba a llenarse nuevamente de cólera, acuérdense que a su hermano lo mató Miguel Páramo, el difunto, y cuando empezaba a llenarse nuevamente de cólera, vio que todos abandonaban la iglesia llevándose el cadáver de Miguel Páramo. Pedro Páramo se acercó arrodillándose a su lado. Ya sé que usted lo odiaba, padre, y con razón. Él asesinó a su hermano, que según rumores, el asesinato de su hermano, que según rumores fue cometido por mi hijo. El caso de su sobrina Ana, violada por él, según el juicio de usted. Las ofensas y falta de respeto que le tuvo en ocasiones son motivo que cualquiera puede admitir. Pero olvídese ahora, padre, considérelo y perdónelo como quizá Dios lo haya perdonado. Puso sobre el reclinatorio un puñado de monedas de oro y se levantó. Reciba eso como una limosna para su iglesia. La iglesia estaba ya vacía. 2 hombres esperaban en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando sobre los hombros de 4 caporales de la media luna. El padre Rentería recogió las monedas una por una y se acercó al altar. Son tuyas, dijo. Él puede comprar la salvación. Tú sabes si este es el precio. En cuanto a mí, Señor, me pongo ante tus plantas para pedirte lo justo o lo injusto, que todo nos es dado pedir. Por mí, condénalo, Señor. Y cerró el sagrario. Entró en la sacristía, se echó en un rincón y allí lloró de pena y de tristeza hasta agotar sus lágrimas. Está bien, Señor, tú ganas, dijo después. Esto tiene muchos comentarios, puede tener, sugiere muchísimas cosas. Alguien que diga algo de lo que se acaba de leer. Sí. Hace muchos años, maestro, usted nos dijo que para identificar el arte tenía uno que distinguir entre los sentimientos, cuando nos involucran los sentimientos y cuando nada más es ver o pasajero. De acuerdo a eso, a ese comentario, yo pienso que realmente vale la pena como poema la novela de Pedro Páramo, pero solamente leyéndola así, sí, a lo mejor hasta conviviendo o compartiendo para que uno lo sienta, porque cuando yo lo leí hace mucho tiempo y como que sentí que no lo había captado todo, pero de ese parrafito sí sentí esa emoción más, todo, bueno, aunque no sea por el libro. Bueno, no, claro, pero va para allá. Pero algo más, porque tiene mucho que comentarse. Les voy a ser específico de la personalidad del padre Miguel. No Miguel, ¿cómo se llama? Rentería. De la personalidad del padre Rentería. Sí. Maestro, yo capté que el padre Rentería finalmente, o en cierto momento más bien, dejó su investidura de sacerdote, de guía espiritual, y que debió perdonar según la doctrina, y le dice al Señor: por mí, condénalo, Señor. Ahí sobrevivió la parte humana del hermano asesinado, de la sobrina violada, de los insultos que Miguel Páramo le había inferido, y no logró desprenderse de ellos y lo dijo: por mí, condénalo. Eso me queda claro para mí. Exactamente. Este sacerdote en Comala, aunque sea la vida alguna en contra, en esa área, en Comala,
también es un pecador que no da esperanzas, que no perdona y que vive por el lucro de lo que le da Pedro Páramo. Este no tiene nada de cura, o es un cura como un paidófilo, o como un cura abarraganado con una mujer. Este no da esperanza a la gente de Comala. Este no es un buen cura para Comala, ¿sí? Este, por mí condénalo. No hay un sacerdote que pueda decir esto, si no es este, que está muy bien construido como un individuo al que le flaquea la fe en el propio, la fe en Dios, le flaquea también la misericordia. Entonces, como todo está podrido, todo es mostrenco en Comala, así está también su sacerdote, que es modelo de lo que no debe hacer un verdadero sacerdote. Pero ahí mismo el sacerdote como que en su interior lo reconoce, ¿no? Que está haciendo mal su labor como sacerdote de ese pueblo, ¿no? Dices que cómo negar si ellos son los que me dan el sustento, ¿no? O sea, y de la gente que recibo, o sea, aunque se da cuenta, obra no como un sacerdote, ¿no? Como un dano a la mejor. Pero entonces usted está viendo que el hombre es un mal sacerdote, no hay misericordia, este no proyecta esperanza. Este hombre cerró las puertas del cielo, entre comillas, y cerró las puertas del cielo a Dorotea, a mucha gente, entre ellos a Miguel Páramo. Es un hombre totalmente hecho a ese mundo de purgatorio que es Comala. De este trozo y los anteriores, que ahora les voy a preguntar, por ejemplo, de Abundio Martínez, ¿alguien puede decir algo? Pues ya lo vimos aquí. Abundio es el que los llevaba, el que en principio le pregunta, ¿no? Que hacia dónde va. Y recuerdo mucho cuando ya están en la casa de Ubiges, dice, el bueno de Abundio, ¿quién es el que nos cuenta de los otros lugares? Y así mismo les cuenta a los otros lugares de ellos. Pero la personalidad de Abundio allí no se acuerda de más. ¿Alguien se acuerda de Abundio, que es el que baja al inframundo con Juan Preciado? Sí, yo me acuerdo que él es el que pues, asesina a su propio padre. Exactamente. Pero falta un detalle. Cuando baja y le dice Juan Preciado a Eduviges, fue él quien me trajo aquí y quien me dijo dónde vivía usted. Y dice ella, el bueno de Abundio. Sigue penando. ¿Eso qué? Sigue penando. Sigue penando todavía, estaba muerto. Porque dijo, el que yo digo oía muy bien. Dice, es que sigue penando todavía. De Abundio, de Eduviges, de Juan Preciado, de el padre Rentería. ¿Alguna opinión? Como Sí, permítanme. como la vida misma, toda la obra está plagada de resentimientos, pero predomina el amor de Pedro Páramo. Eso sí, nomás le voy a decir una cosa, como la vida misma, pues la vida misma no es un determinismo de esa naturaleza. Hay gente mala, pero habemos gente muy buena. Nuestra vida es envidiable. No tienen algo más. Dejen ver un trocillo más de está bien, tú ganas. Y luego
otro capitulito. Vean el estado de ánimo del padre Rentería, cómo pasa de una exaltación a esa tranquilidad de los desesperados. Durante la cena tomó su chocolate como todas las noches, se sentía tranquilo, es una forma morbosa, se sentía tranquilo. Oye, Anita, ¿sabes a quién enterraron hoy? Aquí entre nos, en un pueblo pequeño, eso tenía que ser conocido. Y por aquí veo que Damiana Cisneros, no estoy seguro de que supiera cuán preciado el apellido, pero bueno. Durante la cena tomó su chocolate como todas las noches, se sentía tranquilo. Oye, Anita, ¿sabes a quién enterraron hoy? No, tío. ¿Te acuerdas de Miguel Páramo? Sí, tío. Pues a él. Ana agachó la cabeza. ¿Estás segura de que él fue? ¿Estás segura de que él fue, verdad? Segura no, tío. No le vi la cara. Me agarró de noche y en lo oscuro. Entonces, ¿cómo supiste que era Miguel Páramo? Porque él me lo dijo. Soy Miguel Páramo. Ana, no te asustes. Eso me dijo. Pero ¿sabías que era el autor de la muerte de tu padre? Perdón, de tu padre. Perdón, que se me ha... 26. Sí. ¿Sabías que fue el autor de la muerte de tu padre? Sí, tío. Entonces, ¿qué hiciste para alejarlo? No hice nada. Los dos guardaron silencio por un rato. Se oía en el aire tibio entre las hojas. Se oía el aire tibio entre las hojas de la rayana. Me dijo que precisamente eso venía, a pedirme disculpas, ya que yo lo perdonara. Sin moverme de la cama le avisé, la ventana está abierta. Y él entró. Llegó abrazándome como si esa fuera la forma de disculparse por lo que había hecho. Y yo le sonreí, pero en lo que usted me había enseñado, que nunca hay que odiar a nadie. Le sonreí para decírselo, pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa porque yo no lo veía a él por lo negra que estaba la noche. Solamente lo sentí encima de mí y que comenzaba a hacer cosas malas conmigo. Comillas, creí que me iba a matar. Eso fue lo que creí, tío. Y hasta dejé de pensar para morirme antes de que él me matara. Pero seguramente no se atrevió a hacerlo. Lo supe cuando abrí los ojos y vi la luz de la mañana que entraba por la ventana abierta. Antes de esa hora sentí que había dejado de existir. Pero debes tener alguna seguridad. La voz, ¿no lo conociste por su voz? No lo conocí por nada. Solo sabía que había matado a mi padre. Nunca lo había visto y después no lo llegué a ver. No hubiera podido, tío. Pero ¿sabías quién era? Sí, ¿y qué cosa era? Sé que ahora debe estar en lo mero hondo del infierno, porque así se lo he pedido a todos los santos con todo mi fervor. No estés tan convencida de eso, hija. ¿Quién sabe cuántos estén rezando ahora por él? Tú estás sola, un ruego contra miles de ruegos, y entre ellos algunos mucho más hondos que el tuyo, como el de su padre. Iba a decirle, además, yo le he dado el perdón, pero solo lo pensó. No quiso maltratar el alma medio quebrada de aquella muchacha. Antes, por el contrario, la tomó del brazo y le dijo, démosle gracias a Dios nuestro Señor, porque se lo ha llevado de esta tierra donde causó tanto mal. No importa que ahora lo tenga en su cielo. Y oigan esto. Un caballo pasó al galope donde se cruza la calle real con el camino de Concla. Nadie lo vio. Sin embargo,
Una mujer que esperaba en las afueras del pueblo contó que había visto el caballo corriendo. Miren lo fantasmal y cómo lo logra. Sí, nadie lo vio. Sin embargo, una mujer que esperaba en las afueras del pueblo contó que había visto el caballo corriendo con las piernas dobladas como si se fuera a ir de bruces. Reconoció el alazán de Miguel Páramo y hasta pensó, ese animal se va a romper la cabeza. Luego vio cuando enderezaba el cuerpo y sin aflojar la carrera, caminaba con el pescuezo echado hacia atrás, como si viniera asustado por algo que había dejado allá atrás. Hasta el condenado caballo que tiene esta connotación de fantasma, porque aquí anda loco, porque mató, según el caballo, mató a Miguel Páramo, que fue el culpable absoluto. ¿Alguien se acuerda por qué fue culpable el propio Miguel Páramo? Lo hizo saltar una valla. Exacto, porque fíjense lo interesante. Pedro Páramo puso una valla donde no debería. Era de uno de las víctimas, una fue la propia Doloritas. ¿Cómo se llamaba uno de los propietarios a los que quitó sus tierras? ¿Se acuerdan? Alguien. Andrete. Bueno, nada más en la noche en que murió Miguel Páramo, les repito, vean que no hay palabras extraordinarias, las palabras de todos los días, pero él las llena de ese temblor, de esa electricidad, de ese ritmo interior que hace que sea poema purísimo. Había estrellas fugaces, las luces de Comala se apagaron, entonces el cielo se adueñó de la noche. El padre Rentería se revolcaba en su cama sin poder dormir. Todo esto que sucede es por mi culpa, se dijo. El temor de ofender a quienes me sostienen, porque esta es la verdad. Ellos me dan mi mantenimiento. De los pobres no consigo nada. Las oraciones no llenan el estómago. Así ha sido hasta ahora. Y estas son las consecuencias. Mi culpa. He traicionado a aquellos que me quieren y que me han dado su fe y me buscan para que yo interceda por ellos para con Dios. Pero ¿qué han logrado con su fe? ¿La ganancia del cielo o la purificación de sus almas? ¿Y para qué purifican sus almas si en el último momento todavía tengo frente a mis ojos la mirada de María Diada, que vino a pedirme salvara a su hermana Eduviges? Ella sirvió siempre a sus semejantes, dijo la hermana. Ella sirvió siempre a sus semejantes, les dio todo lo que tuvo, hasta les dio un hijo a todos, y se los puso enfrente para que alguien lo reconociera como suyo, pero nadie lo quiso hacer. Entonces les dijo, en ese caso, yo soy también su padre, aunque por casualidad haya sido su madre. Abusaron de su hospitalidad por esa bondad suya de no querer ofenderlos, ni de malquistarse con ninguno. Y luego dice, pero ella se suicidó, obró contra la mano de Dios. No le quedaba otro camino. Se resolvió a eso también por bondad. Falló a última hora, eso es lo que le dijo. En el último momento, tantos bienes acumulados para su salvación y perderlos así de pronto. Pero si no los perdió, murió con muchos dolores. Y el dolor, usted nos ha dicho algo acerca del dolor que ya no recuerdo. Ella se fue por ese dolor, murió retorcida por la sangre que la ahogaba. Todavía veo sus muecas, y sus muecas eran los más tristes gestos que ha hecho un ser humano.
tal vez rezando mucho. Vamos rezando mucho, Padre. Digo tal vez, si acaso, con las misas gregorianas, pero para eso necesitamos pedir ayuda, mandar traer sacerdotes, y eso cuesta dinero. Allí estaba frente a mis ojos la mirada de María Diada, una pobre mujer llena de hijos. No tengo dinero, eso usted lo sabe, Padre. Dejemos las cosas como están, esperemos en Dios. Sí, Padre. ¿Por qué aquella mirada se volvía valiente ante la resignación? ¿Qué le costaba a él perdonar cuando era tan fácil decir una palabra o dos o 100 si estas fueran necesarias para salvar el alma? ¿Qué sabía él del cielo y del infierno? Y sin embargo él, perdido en un pueblo sin nombre, sabía los que habían merecido el cielo. Había un catálogo, comenzó a recorrer los santos del panteón católico, comenzando por los del día: Santa Nunilona, Virgen y Mártir; Anercio, Obispo; Santa Salomé, Viuda; Alodia o Elodia y Nulina, vírgenes; Córdula y Donato. Y siguió. Ya iba siendo dominado por el sueño cuando se sentó en la cama. Estoy repasando una hilera de santos como si estuviera viendo saltar cabras. Oigan este final. Salió fuera y miró el cielo. Llovían estrellas. Lamentó aquello porque hubiera querido ver un cielo quieto. Oyó el canto de los gallos. Sintió la envoltura de la noche cubriendo la tierra, este valle de lágrimas. ¿Ven? Ni una sola palabra altisonante. Altisonante es que suena alto. Y sin embargo, caramba, en la conciencia de este hombre, de este mal cura, la conciencia y su dilema, perdonar, no perdonar, y cómo le fue de mal a Eduviges. La que muere está platicando a Juan Preciado cómo murió Miguel Páramo. ¿Algún comentario? Miren, voy a suprimir el poema para ver si ustedes se animan. Y si no, pues junto a ustedes la tierra es este valle de la... Bueno, usted siempre lo ha dicho, ¿no? Que es puro sufrimiento con chispazos de felicidad. Pero bueno, yo lo que veo que el padre, o sea, no tuvo pues el valor o la situación de decirle algo a María Diana, que estaba tan necesitada de consuelo, de algo, y él no lo hizo. Entonces, pero aunque sí, también el padre, cuando le da las monedas Pedro Páramo, pues no las acepta y se las da a Dios, ¿no? Y que ya él decidiera qué hacer con Miguel Páramo, ¿no? Y sí, pues lo que veo es nada más lo humano del padre, ¿no? No ve uno a una persona que se supone que nos debe de guiar en la fe o y en la esperanza. Que ya la había perdido y que la buscaba en otro lado, ¿no? No solo le regaté esa esperanza a María para su hermana, sino a la propia Dorotea, a todo el mundo. Dice: tú no puedes entrar al cielo. Y dice esta mujer: es que soy payasa. No has sido más que payasa toda tu vida, no vas a entrar al cielo. Pues algo más, sí. Pues yo veo como esa necesidad de perdonar, ¿no? en la figura del padre, a nivel interior, como que es, cuando alguien se muere, como que es difícil perdonarse, o de repente uno se siente culpable por cosas, y parecería que es muy fácil el perdón, ¿no? Como que son solo unas simples palabras, pero es bien difícil, sobre todo perdonarse, ¿no? Como que se vuelve una carga, y cuando alguien muere, las cosas que no viviste, las cosas que no hiciste, son difíciles perdonarlas, ¿no? Entonces, la figura del padre es esa como
como voz interior, como que traemos un padre rentería adentro, ¿no? Y que no nos deja perdonar de repente. A nosotros eso es lógico, pero un sacerdote es distinto. Un sacerdote, antes que humano, es ministro de Dios, vicario de Dios, ligazón entre el humano y la divinidad para el creyente, la divinidad y el humano, y este está en medio siendo su mensajero, siendo el consejero, siendo el que los liga a religiones, liga religión, y aquí no está cumpliendo su papel. Este es humano en segundo término, debe ser en primer término un individuo que ve el dolor, amaciza en todos sus manos, amaciza la fe y la esperanza, y si es posible la caridad también, y es lo que le falta a este, fe y esperanza, y prefiere contemporizar con quienes le dan su mantenimiento, que obviamente es Pedro Páramo y algunos de los ricos que pueda haber allí. Sí. Yo siento que hay ausencia de justicia, y como no hay justicia no hay perdón, entonces viven cargando culpas. Sí. Acuérdese que cuando dice Fulgor Páramo que el Aldrete, él hizo bien sus cuentas, él esta tierra que le queremos quitar es del Aldrete, porque, y dice Pedro Páramo, ¿y quién dice eso? Las leyes las hacemos nosotros, y al hacer nosotros las leyes hacen la justicia, y por supuesto que eso no es justicia. Entonces sí, es cierto, no hay justicia en lo absoluto. Y hay una expresión que dice que da por terminada, entrega al pasado la misa. Sí, la La misa. da por terminada. Después de hablar, bueno, lo que usted nos leyó empieza con lo que es la esperanza, ¿no? El cielo azul, está hablando muy bonito y dice, da por terminada, Sí. entrega al pasado la misa. Cierra la esperanza. Sí, así es. Cierra la custodia, ¿no? ¿Cómo se llama? El sagrario. Y con eso, simbólicamente, todo quedó en el pasado. El último, como les digo, si no tiene un chiquicito, viene en efectivo. Nadie. Lo mismo, maestro, de lo que estaba comentando para la falta de justicia. Hay otra que llega a reclamarle a Fulgor la muerte de su esposo, trata de negociarla con unos hectolitros de maíz, ¿no? Y Pedro Páramo dice, pero ¿quién es? No los conozco. Entonces esa gente no existe. Esa gente no existe. Y antes había dicho Fulgor algo muy bello. Esa mujer traía dolor, y yo conozco el dolor y lo cargaba en kilos o a puños. Traía el dolor, lo cargaba a puños. Todo tiene un significado mucho, muy hermoso. Se puede decir tanto de estos personajes. Ninguno de ellos se traiciona, esa es la maravilla. No hay, todos son de 3 dimensiones. Acuérdense, los personajes de ficción tienen que ser reales a escala de arte, no de real, lo que llaman realidad real. Son personajes creados con 3 dimensiones posibles y por lo mismo reales. Y sus 3 dimensiones son la fisiológica, la psicológica y la sociológica. ¿Alguien puede hablar de esas 3 dimensiones? Que aquí la hemos platicado y comentado mucho. No, está bien. Cometo un crimen y en 8 días les digo, no vayan a decir que yo fui el que hizo esto. Y ya se les olvidó. Ya. Cuando nosotros nacemos sin una identidad, la identidad nos la da los que están alrededor. Entonces nos van formando y nos van estructurando psicológicamente.
Fisiológicamente tenemos respuesta a nuestros sentidos, que es la que nos da la información de nuestra realidad. Y socialmente tenemos que ser aceptados y tomar la identidad de esa sociedad donde nos encontramos. Exacto. Porque si nosotros renunciamos a esa identidad, realmente nos rompemos nuestra estructura. Por tal razón, sus personajes que se manejan en esas tres esferas no pueden ir en contra de esas tres, porque es nuestra humanidad, es como querer nosotros ser otros en otro momento. Exactamente. No podemos. Se traicionarían, y eso hace mucho la película mexicana. Y tenemos una identidad, y esa identidad no es la misma aquí, nada más la de Polanco y la de Tepis Company. Oiga, ¿qué? No me lo digas. Le iba a decir. El último va a salir de aquí, un trozo de poema. El último sale de aquí, miren. 15. No hay 15. No hay 15 más. No. Eso ya es. No, 22. Tampoco. Lo pasamos. ¿Eh? Lo pasamos. Ah, bueno. Viva Reutilio, no, pero Reutilio ya no. ¿Cómo se llama? ¿Qué fue su esposa? Celina, viva Celina. El 34. Bueno, aquí se ve el 34. Y pues no más por esta cosita felicona que de alguna manera también tiene relación con Pedro Páramo, pero en poema. Vean que aquí no hay gota de lógica, nada. La lógica es la del lenguaje denotativo. Lloremos llanto clásico, bailemos riendo con la boca mojada de lágrimas, que el mundo sepa que sabemos ser trágicos. Lloremos por el polvo y por la muerte de la rosa en las manos. Yo, el último, os invito a bailar sobre el cráneo del tiempo, de dos en dos los muertos, al tambor, a la luna, al compás del viento, a tomarse las manos, sepultureros, gloria del hombre vivo, espacio para el miedo que va a bailar la danza que bailemos. Tranca la tranca con la musiquita del concierto, qué fácil es bailar remuerto. Vamos a seguir con el cuento del canto y de la risa. Ojos de sombra, corazón de ciego, pirámides de huesos se derrumban. La madre hace los muertos. La madre hace los muertos. Haremos los panteones y sembremos trigo de muerto, pan de cada día. En nuestra boca tome la saliva, monedas de los muertos, sucia y salada. En mi lengua hace de hostia petrificada. Hay que florecer en los jardines. Hay que ver florecer en los jardines piernas y espaldas entre arroyos de orines, cráneos con sus helechos, dientes violetas, margaritas en las caderas de los poetas, que en medio de este cante el loco pájaro gigante, aleluya en el área del vuelo, aleluya por el cielo, de pie esqueletos, tenemos las sonrisas por amuletos, entremos a la danza en las cuencas, los ojos de la esperanza. Parece, es un trasunto, un eco de esa muy famosa danza de la muerte medieval. Es algo semejante. Entonces, vamos a seguir con Pedro Páramo, vamos a seguir viendo esta teoría del poema para ir dejando el lugar común de los versos y captar un poema que, para empezar, lo que le estorba para hacerlo es la lógica. Bueno, pues vámonos a
Amén. Gracias. Cine dentro de 8 días. Cine dentro de 8 días. Gracias.